Los 10 años de la Revolución de Octubre han sido los únicos en los que el poder no ha estado en las manos de los mismos de siempre. Ha sido realmente el único periodo de la historia a lo largo de estos 200 años en que se modificaron las estructuras del modelo de desarrollo social y económico, lo que implicó también algunas primarias transformaciones en las relaciones de poder. Si antes eran las familias acomodadas, herederas de los criollos o los militares los que ponían y quitaban a los gobiernos, ahora se iniciaba un tiempo verdaderamente democrático con elecciones de verdad. Si antes, durante el periodo liberal en torno al café, se había creado y fortalecido una clase terrateniente a la cual el Estado le proveía de mano de obra gratuita de los indígenas y ladinos pobres, que no tenían derechos y eran considerados como esclavos, ahora iniciaría una época de cambios, donde se buscaría su elevación espiritual y material, otorgándoles derechos y tratándolos como seres humanos, iguales a sus patronos. Si antes, también por el café y el azúcar, los liberales habían apostado por la constitución de enormes latifundios o grandes extensiones de tierra, empezaba ahora un tiempo donde se apostaría por una reforma agraria que les permitiría a los campesinos contar con área para sembrar y para producir. Y si antes inversionistas extranjeros alrededor de la United Fruit Company habían logrado adueñarse de los trenes, los puertos, el correo, la energía eléctrica y mucho más, ahora las cosas estaban por cambiar, con un país que buscaría ejercer su soberanía. Pero lograr que la revolución triunfara y que estos cambios pudieran hacerse no fue algo sencillo. Como se recordará, casi entre lágrimas Jorge Ubico dejó el poder el 1 de julio de 1944, casi incrédulo de que el pueblo le pidiera la renuncia después de todo lo que él había hecho por el país. A diferencia de Manuel Estrada Cabrera, Ubico no se atrincheró ni se resistió a dejar el poder. Leyó adecuadamente el momento y dejó el mando en un triunvirato de militares que prácticamente él mismo escogió. Apenas pudo utilizar unos meses el palacio que por tantos años vio construir, casi al mismo tiempo en que se desarrollaba su gestión. Y es que hay que recordar que el guacamolón, como lo bautizaron los guatemaltecos por aquellos tiempos debido a su característico color verde y a su enorme tamaño, contrastante con la pobreza del país, por cierto, se empezó a construir en 1929 y se terminó hasta noviembre de 1943, o sea, unos 8 meses antes de que Ubico dejara el poder. Un palacio, por cierto, lleno de detalles alrededor de su megalomanía o egolatría, como sus huellas digitales labradas en el bronce de las chapas de las puertas o la constante repetición del número 5 en ventanas, arcos o columnas, evocando las 5 letras de su apellido, Ubico. Pero aunque el dictador se hubiera retirado del poder, eso no significaba que los militares estuvieran dispuestos a dejar el mando. La esperanza de Ubico de que los militares permanecieran en el cargo se fue convirtiendo en el plan de quienes integraron el triunvirato, en particular de quien lo presidía Federico Ponce Báides. Vale la pena recordar que hasta ese momento, salvo Estrada Cabrera, casi todos los presidentes anteriores habían sido militares, desde Rafael Carrera hasta Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios, Manuel Lisandro Arias, José María Orellana, Lázaro Chacón y Jorge Ubico, por lo que para los militares era muy natural que uno de ellos fuera el que mandara. Pero los civiles tenían otros planes. Animados por haber sacado del poder al dictador, en la asamblea se llevó a cabo una sesión el 3 de julio, 2 días después de la renuncia de Ubico, en la que buscarían influir para que se designara como presidente interino a uno de los suyos y no a un militar. Por eso el periodista y diputado Alejandro Córdoba, fundador del periódico El Imparcial, quien sería asesinado el 1 de octubre de ese mismo año, o sea, casi 3 meses después, propuso que se eligiera al doctor Carlos Federico Mora, un prestigioso y reconocido médico, como sucesor temporal de Ubico. Y aunque en la asamblea la propuesta había sido bien recibida, la votación no se pudo llevar a cabo, porque en ese preciso momento el ejército irrumpió en el lugar, expulsó al pueblo que observaba la sesión y encerró a los diputados hasta que nombraran a Ponce Báides como presidente provisional. Y así, por las malas, resultaron muy persuasivos. Al pueblo le habían alcanzado las fuerzas para protestar masivamente contra Ubico, pero no para resistirse, de momento, a este nuevo intento de los militares por quedarse en el poder. Varios grupos presionaron al nuevo presidente para que se comprometiera públicamente a no participar en las elecciones que él mismo convocó para el 17, 18 y 19 de diciembre del 44. Y así lo hizo. Pero él no era un hombre de palabra. Y desde el poder, poco a poco empezó a perseguir a quienes consideraba sus opositores y a preparar su candidatura. Para el 30 de julio ordenó varias detenciones ilegales como las de Guillermo Toriello, Clemente Marroquín Rojas, Juan José Orozco Posadas, Miguel García Granados, Roberto Arzú Cobos y Enrique Muñoz Meani, entre otros. Se les acusaba de hacer propaganda contra el gobierno o de pedir la renuncia de diputados y de otros funcionarios. Mientras tanto, en 3 amplios segmentos de la población, invisibilizados durante la dictadura de Ubico,
se empezaba a actuar de una manera diferente, con una nueva efervescencia, donde se creía que los cambios eran posibles porque ya se había sacado al gobernante. En julio se formó el Sindicato de Auxilios Mutuos Ferrocarrileros y salió a la luz la que se convertiría en la poderosa Unión de Trabajadores de Tiquizate de la United Fruit Company, que desarrolló una huelga que duró 15 días en demanda de mejores condiciones laborales y de una disminución de la jornada laboral que se extendía más allá de las 8 horas, por supuesto. Los estudiantes demandaban cambios en la dirección de los institutos Belén y Normal, pues los profesores que tenían los trataban mal, denunciaban los estudiantes. Y los maestros, con el ánimo de recordar a su mártir María Chinchilla, que había caído durante las primeras manifestaciones contra Ubico, también realizaban marchas en las que demandaban mejores condiciones laborales y el respeto de la democracia en Guatemala. Estas acciones provocarían que para mediados de julio el régimen capturara y sacara de Guatemala al profesor Edelberto Torres, presidente de la Asociación Nacional de Maestros, y a Gerardo Gordillo Barrios, presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, acusándolos de tener tendencias disociadoras y sediciosas. En el fondo, se trataba también de una venganza, pues estos habían sido los actores más protagónicos durante las protestas contra Ubico y que al final de cuentas motivaron su salida. Mientras tanto, y con la vista puesta en las elecciones fijadas para diciembre, empezaron a crearse nuevos partidos políticos o a reorganizarse algunos ya existentes, los que también buscaban a un candidato. El desafío era encontrar a alguno que no tuviera manchas y que de preferencia no hubiera formado parte de los gobiernos liberales que se habían establecido en el poder desde 1871 hasta 1944. El 4 de julio, apenas días después de la caída de Ubico, el Partido Renovación Nacional había enviado un cablegrama hasta Argentina, donde se encontraba un reconocido académico guatemalteco con grado de doctor en pedagogía, que había publicado ya varios libros y era muy admirado en Sudamérica. Se trataba de Juan José Arévalo Bermejo, un joven de 39 años, blanco y de 1,90 de estatura, algo poco común en estas latitudes de los hombres y las mujeres con las estaturas más bajas del mundo. Partido Renovación Nacional, postúlalo, candidato, presidencia, república, rogámosle encarecidamente aceptar para bien nuestra patria, decía el cablegrama que, como siempre, buscaba ahorrar palabras. Y en respuesta, después de pensarlo un poco, recibieron un acepto candidatura enaltecedora. La perspectiva de orientar el viril resurgimiento democrático de Guatemala impide vacilaciones. Abrazos fraternales. Arévalo empieza a preparar su viaje, aunque hay algunos que le recomiendan no presentarse, pues era poco probable que las elecciones se llevaran a cabo y hasta era una posibilidad que intentaran asesinarlo. Pero él está decidido. La sangre de los inocentes enardece a los pueblos, señaló en referencia a María Chinchilla, y agregó: un pueblo enfurecido necesita líderes, pero el líder tiene que ser un suicida. Aquellos que esconden el pecho a las balas en la hora de la batalla no dan medida de hombría, y el líder tiene que ser personaje visible en la primera fila. Llegaré el domingo a Guatemala, sentenció. Y así sucedería. En un relato lleno de detalles en su libro El candidato blanco y el huracán, Arévalo cuenta su travesía desde Argentina, pasando por Costa Rica, Nicaragua y El Salvador para llegar finalmente a Guatemala el domingo 3 de septiembre. Aunque públicamente se mostraba valiente, en su interior había temor, pues ya se sabía que la dictadura militar no estaba dispuesta a entregar el poder fácilmente, como ya se evidenciaba en las calles con muertos y capturas ilegales. Mientras el avión ya empezaba su descenso hacia Guatemala, él se preguntaba: ¿serán estos los últimos instantes de mi vida o será el comienzo de una nueva vida? Yo debo entender que alguna bala puede caerme en el pecho, en la cara o en la cabeza, terminando así, ahora mismo, dentro de 20 minutos, mi faena terrenal. Pero se reconfortaba a sí mismo. Ha llegado, Juan José, la hora de decir esta palabra final y que se esparzan tus pedazos por el viento. Por lo menos morirás en brazos de la multitud. Morir por Guatemala, morir por un pueblo que sabe asumir la totalidad de su poder político. Morir llamado por ese pueblo, morir en pelea, morir a su servicio. Claro que sí, pensaba él, antes de presentarse justamente ante una multitud que lo esperaba en el aeropuerto y en las calles de la ciudad con el grito de ¡Viva Arévalo!, que se volvería muy común en el futuro de Guatemala. Sus primeras palabras al descender del avión fueron: pueblo macho de Guatemala, no he venido a vivir sino a morir confundido con este pueblo viril que supo derrumbar a la dictadura. Y si había muchos señalamientos sobre virilidad, machos y ese tipo de cosas, era porque en ese momento las mujeres no votaban. Desde este momento se enfrentarán dos fuerzas: el gobierno con sus ametralladoras y el pueblo con su candidato. Y pasadas las elecciones llegaré al palacio y entonces veremos florecer una nueva Guatemala, decía un Arévalo lleno de esperanzas que desde esos primeros momentos ya dejaba ver sus dotes histriónicos y de oratoria que lo habían acompañado desde niño. Y aunque Guatemala era un hervidero y el gobierno provisorio empezaba a sacar las uñas persiguiendo y encarcelando gente,
Arévalo insistía en que no había que recurrir a las acciones al margen de la ley, que había que tratar de alejarse de la violencia y encauzar todo hacia las elecciones de diciembre. Para el 15 de septiembre, aquello que ya era una sospecha empezó a convertirse en realidad. El ejército organizó una manifestación en apoyo a Ponce Baides, por lo que cientos de indígenas desfilaron en la ciudad con machetes y una imagen de su líder colgando en el pecho como si fuera el turno de una procesión. Y si esto ya causaba desesperanza, en la madrugada del 1 de octubre del 44 ocurriría otro hecho deleznable que aceleraría los eventos. Alejandro Córdoba, el director del periódico El Imparcial, y que hacía poco, como recordamos, había promovido el nombramiento del doctor Carlos Federico Mora como presidente en lugar del de Ponce Baides, fue ejecutado por miembros del Estado, silenciando así su voz. Fue un asesinato que conmocionó a la sociedad y, sumado a las otras acciones represivas del gobierno, confirmaba la necesidad de buscar otros caminos y no confiar solamente en la posibilidad de que en diciembre se dieran las famosas elecciones, que si se daban, probablemente no serían transparentes, sino manipuladas. Por esa razón, y sin que unos supieran lo que planificaban los otros, se organizaban varias conspiraciones al mismo tiempo, que tenían el mismo fin: sacar a Ponce Baides del poder. Así, por ejemplo, el general Idígoras Fuentes convocó a Arévalo a una reunión secreta para darle a conocer su interés de liderar un golpe de Estado. Usted no será presidente, doctor, a pesar de su popularidad. En este país las elecciones son puras fórmulas, le dijo. Algo que él sabía bien, pues como se lo confesaría al mismo Arévalo, tiempo atrás, cuando él era jefe político en San Marcos, le había correspondido inflar los votos para las elecciones en las que Ubico salió reelecto, y varios de sus diputados. Desde la capital se nos indicó quiénes serían los diputados y cuántos votos debería obtener cada uno, decía con total desfachatez, quien posteriormente terminaría siendo presidente de Guatemala ya cuando Estados Unidos había destruido a la revolución y formaba parte de una seguidilla de gobiernos militares que inició Carlos Castillo Armas. Al final de la charla, Idígoras le dijo sin rodeos que buscaba dar un cuartelazo para sacar a Ponce Baides y que necesitaba su apoyo para hacerlo. Arévalo, un maestro civil recién venido de Argentina, donde había pasado parte de los años de Ubico en el poder, no cayó en la trampa y le respondió que diera él el golpe y que contaría con el apoyo del arevalismo. Fue cauto, pues siempre tuvo en mente que el general golpista había sido un hombre clave del ubiquismo, período en el que se había desempeñado en distintos cargos. Para ese entonces, y debido a las condiciones en que se encontraba el país, Arévalo dormía cada noche en un lugar distinto a fin de evitar cualquier acción en su contra. En la casa que más tiempo pasó fue en la de la familia Irigoyen Arzú, vinculada también al alzamiento contra Estrada Cabrera en 1920. Vivían en la avenida Simeón Cañas y por los barrancos que colindaban con la residencia era factible escapar ante cualquier eventualidad. Fue en ese lugar donde conoció a Jorge y a Leonel Toriello, otros de los conspiradores contra Ponce Baides, pero más conectados con familias de renombre, empresarios, intelectuales, estudiantes universitarios, maestros y hasta con militares. Fueron ellos y sus contactos uno de los factores clave para que los hechos que estaban por venir tuvieran lugar. Toriello también conocía a Jacobo Arbenz Guzmán, quien tras la invasión del ejército a la asamblea para designar a Ponce Baides como presidente, había pedido su baja de las Fuerzas Armadas y se encontraba en El Salvador, de donde era su esposa María Villanova. Y aunque Arévalo supo que desde ahí se fraguaba otra conspiración contra el gobierno militar, no fue informado acerca de los detalles. Mientras tanto, también entre sus seguidores existía conciencia de que algo debía hacerse para frenar la represión del gobierno en contra de estudiantes, maestros, sindicalistas, periodistas e intelectuales. Por esa razón, y ya casi sin caminos, los arevalistas se organizaron para tomar el poder, según ellos. El plan consistía en que para el 15 de octubre, los arevalistas, que ya eran cientos o miles, pues se organizaban en un partido para las elecciones de diciembre, tomarían por asalto las instalaciones militares y gubernamentales en distintos departamentos para luego asediar a Ponce Baides en la capital y obligarlo a renunciar. Arévalo en persona intentó que otros candidatos a la presidencia que ya se perfilaban, como el coronel Guillermo Flores Avendaño, que iba a ser postulado por el Partido Socialdemócrata, y Adrián Recinos, que iba a ser candidato de los partidos Demócrata Central y el Frente Nacional Democrático, se sumaran también a la intentona golpista del 15 de octubre organizada por los arevalistas. Flores Avendaño encontró insensato el plan y le dijo: «A mí me da mucha pena verlo a usted, doctor Arévalo, metido en este oficio de conspirador. Usted no conoce a los guatemaltecos, son cobardes y a la primera de tiros se meten bajo las camas». El segundo le dijo que al día siguiente tenían una audiencia con Ponce Baides y del resultado de esa reunión dependía si se sumaba o no a la actividad del 15. Arévalo dice que después ya no supo nada más de él. Ciertamente, reconocería Arévalo, también nosotros habíamos caído en los terrenos subversivos. La única salida normal del caos era institucionalizar la anarquía, consideraba Arévalo, por lo que propuso realizar un paro político
que implicaría la suspensión de la campaña electoral de parte de todos los partidos, convencidos de que ocurriría un fraude. Ese paro político se complementaría con las acciones del 15 de octubre de parte de los arevalistas, pero los planes no saldrían como se esperaba. Se llegó la fecha y en los departamentos no hubo acciones combativas. El gobierno de Ponce Báidez, informado de los planes que sin duda alguna no se habían llevado con tanto sigilo, había capturado y encarcelado a varios de los organizadores, mientras que otros simplemente no habían atendido el llamado. Lo que sí prosperaría sería el paro político. Se redactó e hizo público el manifiesto del Frente Unido de Partidos Políticos y Asociaciones Políticas, en el cual daban por cancelada la lucha electoral y recomendaban suspender la campaña de propaganda que de tan buena fe y con tanto fervor patriótico había iniciado. Al respecto, Arévalo decía: yo vine a Guatemala a cumplir con una faena cívico-política y me entregué a ella con pasión hasta caer, por la fuerza misma de los hechos, en el papel de conspirador. Algo que ya tenía bien claro el gobierno, que sin decirlo públicamente le había colocado precio a su cabeza, 25,000 quetzales, que en aquella época era un montón de dinero. Y además le informaron a Arévalo también se preparaba una acción judicial en su contra por sedicioso, razón por la cual prefirió refugiarse en la Embajada de México. En esa residencia estaba cuando la noche del 19 y madrugada del 20 tendría lugar otra conspiración de la que él no estaba enterado, pero Jorge y Leonel Toriello sí. Esta vez dentro del ejército, en particular desde una instalación clave, lo que la haría tan efectiva para derrocar al aprendiz del dictador. Un capítulo de la historia que, por cierto, dejaría claro que sin parte de las Fuerzas Armadas del lado de los intereses del pueblo, era muy difícil, si no imposible, que los cambios ocurrieran. En Guatemala había 3 instalaciones militares importantes en ese momento. El fuerte de Matamoros, al final de la zona 1, el castillo de San José, donde ahora está el Teatro Nacional, y la Guardia de Honor, al inicio de la Avenida Reforma. Desde estas instalaciones se defendía el régimen, por supuesto. Pero en las entrañas de la Guardia de Honor, en particular en la unidad de tanques, se preparaba una acción militar para hacerse con el control del lugar y del armamento que en el mismo se encontraba. La misma era coordinada por el instructor y mayor Carlos Aldana Sandoval y por el mayor Francisco Javier Arana, quien desempeñaría un papel clave en la historia que estaba por venir. Era un armamento que casualmente había sido recibido hace poco, que era muy moderno, que estaba en excelentes condiciones y que todavía no había sido ni siquiera distribuido a las otras instalaciones militares. Pero como ya puede uno imaginarse, el ambiente nacional era contrario a Ponce Báidez y este estaba consciente de la posibilidad de que movimientos armados ocurrieran en su contra. Por esa razón, el 19 de octubre había ordenado que el material de guerra que estaba en la Guardia de Honor se dividiera en partes iguales y se trasladara a las otras bases militares importantes. Pero Arana, según lo narra el general Héctor Alejandro Gramajo en su libro Alrededor de la bandera, sabía que no podía iniciar el levantamiento militar sin contar con una superioridad en cuanto a las armas. Por esa razón y con una audaz acción envió el armamento solicitado, pero incompleto, faltándole algunas municiones, aceites o piezas clave para que funcionaran. Y es así como en la noche del 19 de octubre un grupo de oficiales ya apalabrados se acuesta a dormir con las botas puestas en la Guardia de Honor. A eso de las 11 de la noche intentarían capturar al jefe de esa instalación militar, Francisco Corado, quien además era hermano del ministro de la Defensa. Pero este se resistió con armas en la mano y fue acribillado. Ya no había marcha atrás, la revolución había empezado. Arana había avisado ya a los otros conspiradores con los que venía planificando la acción, quienes encabezados por Leonel Toriello convocaron a estudiantes universitarios para que se presentaran a la Guardia de Honor a recibir armas para pelear contra el régimen. Al lugar también llegó Jacobo Arbenz Guzmán. En la madrugada, Arana distribuyó tanques y armamento pesado en lugares estratégicos de la ciudad para asediar a las otras instalaciones militares y al Palacio Nacional, a fin de que Ponce Báidez se rindiera. Los cuarteles militares dieron la lucha con su armamento maltrecho y Ponce Báidez hasta intentó pedir ayuda internacional para defenderse. En su libro Guatemala, Historia Silenciada, Carlos Sabino recoge el testimonio de Carlos Simmons, que trabajaba como telegrafista en la única compañía que prestaba ese servicio en Guatemala y que era propiedad también de la United Fruit Company. A eso de las 7 de la mañana sonó el teléfono y era el secretario general de la presidencia de Ponce pidiendo que se enviaran unos radiogramas urgentes que estaban por llegar con un mensajero, relataría Simmons. Era el gobierno pidiendo ayuda al presidente de Honduras, Tiburcio Carías, para que enviara aviones de su fuerza aérea a bombardear la Guardia de Honor. Y en un hecho de esos que solo pasan en las novelas, Simmons consulta con sus jefes en Boston, donde estaba la casa matriz de la United Fruit Company. Allá no sabían qué hacer y consultaron entonces con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con quien ya tenían una buena relación. La alarma fue tanta que el propio secretario de Estado llamó a Carías para ordenarle que bajo ningún concepto fuera a enviar aviones hondureños a Guatemala. Para las 9 de la mañana, una gran columna de humo salía desde el castillo de San José.
donde también habían fallecido ya decenas de combatientes de ambos lados, pero mayoritariamente del ejército que defendía a Ponce Baides. Esa columna era visible en toda la ciudad y era una alerta de que el régimen estaba de caída. Juntos, Toriello, Arana y Arbenz integraron una junta revolucionaria de gobierno y se movilizaron, paradojas de la vida, hacia la embajada de Estados Unidos, ubicada a pocos metros de la Guardia de Honor. Y ahí tuvo lugar una breve negociación y Ponce Baides, cuyo hijo además había fallecido ya en un enfrentamiento en Matamoros, decidió renunciar. Banderas blancas ondearon desde los fuertes militares y desde el palacio. La revolución había triunfado. Grupos de estudiantes se organizaron para evitar saqueos de parte de los ubiquistas y poncistas que debían dejar sus cargos y el país, mientras que la Junta Revolucionaria tomaba el poder y reiteraba la convocatoria a elecciones presidenciales para diciembre. Pero se convenció también de que con la asamblea existente que había nombrado a Ponce Baides no se iría muy lejos. Por eso, en el primer decreto emitido por la Junta el 25 de octubre, además de mantenerse diciembre como el mes para las elecciones presidenciales, también se disolvió la asamblea y se convocó a elegir a diputados para el 3, 4 y 5 de noviembre, o sea, 9 días después. Algunos partidos criticaron esa decisión, pues casi no les dejaba tiempo para prepararse y debido a los recientes hechos era previsible que el arevalismo triunfaría arrasadoramente en todo el país, pues la figura del doctor Arévalo ya inspiraba una admiración casi mesiánica. Y así ocurrió. Estudiantes universitarios y líderes magisteriales, todos muy jóvenes, integraron las planillas del arevalismo y ganaron las 76 curules disputadas. Sí, todas. Esto, lógicamente, causó miedo entre sus contendientes, quienes, como siempre en estas tierras tropicales, buscaron la forma de sembrar discordia a lo interno de la Junta Revolucionaria. Para ello se aproximaron al personaje que por su papel decisivo en el alzamiento del 20 de octubre ya se había convertido en el hombre fuerte del ejército, el mayor Francisco Javier Arana. Porque aunque él y el entonces capitán Arbenz integraban el triunvirato, Arana era más antiguo y tenía una mayor jerarquía. Los partidos anti-Arévalo se habían acercado a Arana seduciéndolo con dinero y con la posibilidad de que la Junta se quedara en el poder más tiempo de lo ofrecido, calentándole la cabeza como ya había sucedido antes con otros liderazgos en Guatemala. Pero Arana no cedió y más bien supo sacar provecho de ello contándole a Arévalo sobre las presiones que recibía para conspirar en su contra. Por esa razón, confiesa el expresidente en sus memorias, convine en darle ciertos privilegios al ejército a fin de mantener a Arana con una adecuada dosis de satisfacción. Y es que aquí hay que ser realistas, la revolución del 20 de octubre difícilmente se habría dado si parte del ejército no hubiera querido. Y Arana era el que dirigía esa parte del ejército y por eso jugaría sus cartas de la mejor manera posible a fin de consolidar su poder y prepararse para una eventual candidatura presidencial con la que soñaba para más adelante. Ya con el país en calma y con las elecciones de diciembre a pocas semanas, Arévalo se dedicó a recorrer toda Guatemala en donde fue recibido por multitudes. Ese apoyo se tradujo el día de las elecciones en una arrolladora victoria sobre los demás contendientes a tal punto de que sacó 12 veces más votos que el segundo lugar. Arévalo obtuvo 255,000 votos y su seguidor, Adrián Recinos, 20,000. Triunfó en 21 de los 22 departamentos, menos en Sololá. Un triunfo en el que no participaron las mujeres, pues hasta ese entonces, como habíamos dicho antes, no tenían derecho a votar, algo que cambiaría con la Asamblea Constituyente que estaba también por convocarse como parte de la revolución. Arévalo ni había tomado posesión y las élites políticas que habían sido desplazadas ya lo acusaban de todo. Le decían nazi, sinarquista, anarquista, conservador, comunista y anticatólico. Etiquetas todas destinadas a descalificarlo y a desprestigiarlo, tal y como sigue sucediendo hasta nuestros días de parte de personajes con intereses mezquinos que recurren a esos mecanismos cuando ya no tienen argumentos. Y fue en esa constituyente donde, por la influencia de distintos actores y por el trauma dejado por tantos presidentes que se aferraron al poder y se convirtieron en tiranos, que se buscó limitar el poder de la figura presidencial. En ese sentido, y como premio al decisivo Mayor Arana, se creó una figura que no existía y que lo convertiría en un personaje más poderoso que antes, jefe de las Fuerzas Armadas. Un cargo para el que sería electo por el Congreso, mientras que el del ministro de la Defensa sería más bien decorativo. Una posición en la que Arana concentraría mucho poder, al punto tal de lograr, unos meses más tarde, un pacto con los políticos que habían apoyado a Arévalo para que lo apoyaran a él como candidato presidencial, pues de no hacerlo, el riesgo de que se animara a dar un golpe de Estado era elevado. Arana contaría con ese respaldo de los partidos políticos con demasiada anticipación. En 1945, cuando Arévalo llevaba menos de un año en el cargo y cuando faltaban todavía 5 para las elecciones de 1950. Era muy temprano y todavía faltaba que corriera mucha agua bajo el puente. Y todo fue producto de una circunstancia, como siempre, poco común en Guatemala. El presidente hacía un viaje junto con otros extranjeros cuando se accidentaron y cayeron con todo y vehículo en un hondo barranco. Todos fallecieron, menos Arévalo.
Con golpes en todo el cuerpo y hasta con un par de vértebras quebradas, el pronóstico sobre la salud del presidente era poco alentador y los miembros de los partidos que lo respaldaron estaban realmente preocupados por la posibilidad de que el ejército, a través de Arana, tomara el poder, ya fuera mientras el mandatario estaba convaleciente o ante su eventual muerte. Fue así como no vieron más opción que acordar con Arana que él no tomaría el poder mediante un golpe de Estado y que esperaría a la sucesión democrática a cambio del apoyo a su candidatura. Se llamó el Pacto del Barranco. Algo que permanecería en firme hasta que, acercándose las elecciones de 1950 y sintiéndose más fuerte que nunca, Arana se atrevió hasta a llegar a somatarle el escritorio al presidente y a ponerle un ultimátum para que cambiara a varios de sus ministros que para ese entonces ya eran señalados por las campañas de desinformación y de propaganda de Estados Unidos como comunistas. Una historia que tendría un desenlace fatal con el asesinato de Arana, un levantamiento armado del ejército que sería controlado con eficiencia por Arbenz y la espina clavada en algunos militares respecto de lo que consideraron una traición a Arana y que les sirvió de justificación perfecta para lanzarse a los brazos de Estados Unidos que buscaba aliados o traidores. Pero antes de que eso pasara, Arévalo, que sobreviviría sin mayores consecuencias al accidente y se recuperaría más rápido de lo que todos pensaban, haría un gobierno que pasaría a la historia por ser, precisamente, el primero de los únicos dos en que los pobres, los abandonados, los indígenas, los jóvenes, los trabajadores, los sindicatos, la educación, la salud, la seguridad social y el deporte tendrían un impulso sin precedentes. Un periodo donde además se empezaría a desvanecer el poder de la United Fruit Company y su gran presencia en Guatemala, así como el trabajo obligatorio y casi de esclavitud en que se mantenía a gran parte de la población. Ahora tendrían derechos laborales, que todavía hasta nuestros días son considerados como las conquistas más importantes de los trabajadores. Los espero en el próximo capítulo para conocer más detalles sobre el gobierno de Arévalo y cómo se termina de resolver la enorme crisis generada con el asesinato de Arana. También analizaremos la llegada de Arbenz al poder y la forma grosera y abusiva en que Estados Unidos, a través de la CIA, organizaría una gran operación psicológica y militar para destruir la esperanza de Guatemala.